Bienvenidos a tu programa Cristo Ahora Veo. Hoy en la casa nuestra amiga y hermana Caroline Martínez, y usted va a disfrutar cómo el Señor la ha sanado. Bienvenidos y gracias una vez más por estar aquí conectado a tu programa Cristo Ahora Veo. Óigame, hoy en la casa nuestra amiga y hermana adoradora. Óigame, Caroline Martínez, pero antes vamos a compartir la palabra, que es uno de los versículos que ha tocado y ha marcado su vida, y hoy lo queremos compartir contigo. Y tú, yo sé que lo vas a compartir con los tuyos, porque somos puentes. Hemos venido a lo que es los brazos de Jesús para bendecir a otros, no para quedarnos con la bendición, sino para compartirla. Por eso este espacio es para ti. Y dice de la siguiente manera en el libro de Hechos 2:25, y dice la palabra del Señor: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y con esta palabra tan hermosa, usted va a escuchar de los mismos labios de nuestra amiga y hermana Caroline cómo el Señor la ha hecho real. Caroline, bienvenida, ¿cómo estás? Amén, qué poderosa palabra, ¿verdad, Migdalia? Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y a ti también Amén. por invitarme a este espacio tan poderoso. Me siento muy feliz, muy honrada. Claro que sí. Caroline, ¿quién eras antes de conocer a Jesús? Pues mira, mi mamá siempre ha servido al Señor por muchos años. Desde que yo digo que yo sirvo al Señor antes de llegar a esta tierra, porque ya cuando ella me concibió, ya ella servía al Señor. Y nuestros padres a veces nos entregan en los brazos del Señor y nosotros ni sabemos. Ella sale embarazada, ya me entregó al Señor desde antes, y desde ahí yo sirvo al Señor, sí, ¿verdad? Desde que me gestó en el vientre. Pero los padres nos entregan al Señor, pero hay una palabra sobre nosotros. La importancia de que los padres sirvan al Señor y cubran a sus hijos es demasiado vital. Vital. Un padre que tiene un hijo cubierto en el Señor le está entregando la llave de vida. Amén. No hay título, no hay casa, no hay auto que pueda cubrir tu vida, garantizarla, como entregar un hijo en las manos del Señor. Amén. Pero cuando nuestros padres hacen este ejercicio de vida, hay alguien que no está muy contento por ahí, y es el enemigo, que siempre está muy atento a lo que sucede en la vida de nosotros. Y yo crecí en el Evangelio, me fui formando. Aún a los 7 años apenas me veía, yo soy bastante bajita en estatura, no me veía en el podio de la iglesia, pero aún así íbamos a las calles, y yo era arriesgada. A los 7 años ya predicaba el Evangelio en las calles. Qué bien. Íbamos y repartíamos tratados, y ahí nos metíamos a los lugares, y yo diciéndole a la gente: Cristo te ama, pero era una niña. Entonces, al pasar el tiempo, en mi hogar, ¿verdad?, se vivían unas situaciones bien particulares. Yo crecí falta de identidad, crecí con una baja estima. Yo me sentía el ser humano menos importante, la persona más fea de este mundo. Y esas inseguridades vienen a razón de que mi papá biológico, ¿verdad?, quien bendigo y amo profundamente, pero él, al no sanar su niñez, fue un niño maltratado, y al no sanar en el Señor, esta decadencia que vivió de niño, pues la traspasó a nosotros como familia. Okay. Y todo esto pues lo hizo a él de manera, yo digo de manera indirecta porque no estaba en él, rechazarme. Okay. Yo viví ampliamente lo que era el rechazo por su parte, y pues yo me sentía bien fuera de lugar en todo lo que hacía. Así que el enemigo siempre ponía pensamientos en mi vida de minusvalía, al punto de que yo muchas veces pensaba en quitarme la vida. Santo. Aún habiendo vivido una niñez muy próspera en el Evangelio del Señor. Así fui creciendo, me puse muy rebelde. Llegó un tiempo en que la rebeldía era en mi vida una cosa campal, una batalla
muy terrible. Yo creo que si sentáramos a mi mamá aquí, diría, esta muchacha era el colmo de la rebeldía. Pero en realidad era que sentía esa falta de amor, esa necesidad de amar y de sentirme amada. Esa paternidad. Esa paternidad. Por lo tanto, no podía hacer una conexión limpia con Dios por más que quería, porque cuando tenemos falta de identidad con nuestros padres, particularmente cuando vamos al área psicológica, cuando nuestros padres varones estamos faltos de su cubierta, casi siempre tenemos un problema en lo que es relacionarnos con Dios como Padre. Y eso pues fue creciendo dentro de mí. Odiaba el mundo, yo odiaba a mi papá, yo quería, para mí el mundo se podía acabar en ese momento y no sentía absolutamente nada. ¿Le cobrabas la deuda a todo aquel que se acercaba a ti? A todo el mundo, sí, a todo el mundo. Yo tenía un coraje interior que eso era algo muy profundo, pero era la falta de amor, la necesidad que sentía dentro de mí, aunque mi mamá es una mujer muy cariñosa y ella siempre nos educó en el Señor. Pero esta falta, yo no quería saber del Señor. Después de un tiempo, en mi adolescencia, saber del Señor para mí eso era lo último. Yo no quería predicar la palabra, yo no quería nada con el Señor. Pero los planes del Señor siempre son otros. Siempre son otros. Y a los 13 años me llega el momento de la enfermedad, porque el día malo llega. Ajá. Y cuando estamos en desobediencia, y cuando Dios ha trazado un plan, y cuando Dios está empeñado con nosotros, no importa cuánto corramos, Dios nos va a alcanzar. Exacto. Y a los 13 años me tocó a la puerta la enfermedad, una enfermedad mortal. A mí me daban días de vida. En una gestión yo comencé a caer en la idolatría. Caí en la idolatría. Andaba con, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto para nuestros hermanos católicos, pero esta fue mi experiencia. Exacto. Andaba con un crucifijo en la escuela. Entonces yo quería, en vez de ser creyente, ahora quería ser católica para ver qué conseguía del otro lado. Santo. Mira la falta de identidad, cómo me estaba guiando por caminos que jamás hubiera imaginado. Entonces me enfermo. Ya en 2 semanas yo pesaba 42 libras a mis 13 años. Yo era un hueso que caminaba. Yo sentía un frío en mis huesos, que aquello era el frío de la misma muerte. Perdí mi cabello, mi ciclo de mujer, lo perdí. Así que vinieron muchas complicaciones y ya le dijeron a mi mamá, me llevaron a hospital y nadie daba con el diagnóstico, nadie daba con nada. Y el médico al final del camino, después de tanta investigar, era una enfermedad no conocida. Santo. De momento le dice, bueno, vamos a dar un diagnóstico ahí de lo que pensamos, esta niña tiene anorexia nerviosa. Pero yo decía, ¿cómo va a ser? No es que yo no quiera comer, es que no podía ingerir nada de alimentos. Y pues así continuó la cosa y el médico al final del camino le dice a mi mamá, llévatela a la casa para que muera. Ya nosotros no sabemos más qué hacer porque no hay nada más por hacer. Pues entonces ahí mi vida pendía de un milagro. De un de repente. De un de repente de Dios. De aquel que yo pensé, que yo dije que sacaría de mi vida. De aquel que yo dije, yo no quiero nada con este Dios. Porque este Dios no ha resuelto el asunto con mi papá. Este Dios no me ha resuelto nada en mi vida. Yo me siento igualmente sola, me siento igual vacía. Este Dios no ha hecho nada por mí, pero ahora me tocó mirar al invisible. Santo. Y es ahí entonces donde mi familia completa se volcó a clamar por un milagro porque no había otra cosa por hacer. Pero el Señor me sostuvo a sí mismo en 2 años. No se supone que yo viviera con 42 libras 2 años. Eso era imposible para la ciencia. ¿Y comías así como los pajaritos? Bien poco, bien poco. Yo pasaba momentos que se me metía en la mente como tantas cosas que después de las 5 de la tarde yo no comía más nada hasta el otro día. Podía ingerir comida una vez al día probablemente.
Así que fue un tiempo, no era para vivir 2 años en esa condición, pero el Señor que siempre iba delante de mí. Amén. Como decías en esa palabra tan poderosa que yo la he hecho mía, es el Señor que llegó a mi rescate. Pero dependía de qué yo quiero hacer. Como aquel verso que Jesús dice, dime qué quieres que haga. Qué lindo. Y entonces yo tuve que reconocer que el Señor que mi mamá me entregó en sus brazos desde antes de yo nacer en este mundo, era el Dios que estaba tratando conmigo. Y que mi milagro dependía de Él. Ya no había médicos, ya no había nada que se pudiera hacer. Solamente la mano del Señor. Así que el Señor, cuando yo estaba aún en el vientre, dice mi mamá, me cuenta, que el Señor ya me había dado una palabra de que yo iba a ser un ministro para Él. Y yo hacía todo lo contrario. De hecho, todavía yo rehuía. Yo decía, hablar de la palabra yo. No, eso, yo decía, eso no es para mí, que se lo den a otro. Después llega mi papá que el Señor me regaló, que es el teniente Álvarez, que tú lo conoces, Migdalia, un ministro del Señor muy poderoso. Amén. A quien amo, está aquí en el estudio, lo bendigo. Ajá, fogoso, por ahí está. Lo bendigo y lo amo. Amén. Está aquí conmigo, imagínense. Ajá, la nena. Claro, no me suelta. Y ellos saben, yo no es eso de trabajar para el Señor, como que eso de hablar la palabra no era lo mío. Estabas en todo lo contrario a lo que se había profetizado desde antes. Totalmente. Yo que lo haga otro. Que lo haga otro, yo no. Que lo haga otro. Pero el Señor ha tenido otros planes para conmigo. Ajá, y ahí viene el Señor con el de repente, y ahí viene el cambio total que usted ahora, después de esta pausa, lo va a disfrutar. Quédese ahí, comparte la transmisión. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cristo Ahora Veo Café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. Estamos de regreso a tu programa Cristo Ahora Veo. Estamos conversando de cómo el Señor, desde que Caroline estaba en el vientre de su mamá, ya había recibido esa madre una palabra profética. Y cómo durante su crecimiento, dentro de las pruebas que el Señor mismo permite, es afectada su fe. Ella cae en una idolatría, se enfermó, y ya usted ve que la ciencia, los médicos dijeron, no encontramos ni diagnóstico, vamos a inventarnos uno, porque realmente, definitivamente era espiritual. Pero aquí usted va a ver cómo Dios trabajó, y hoy en día es una ministra del Señor. Caroline, ¿cómo fue ese de repente? Pues ese de repente, yo no tengo una fecha exacta para que veamos cómo son los de repente del Señor, ¿verdad? Que hay personas que Dios las sana y dice, en tal fecha el Señor me sanó. Ajá. Pues en mi caso, pasaron 2 años, yo sentía todos los días que me moría, yo decía, pues que mis papás empiecen a hacer los arreglos, no sé qué pasará, yo decía, Señor. O sea, era una agonía profunda. Sí, yo decía, bueno, Señor, si mañana abro los ojos y estoy aquí, pues amén, gloria a Dios, quién sabe si mañana parto contigo, no lo sé. Pero en un de repente de esos del Señor, amén, como justo le pasó al profeta, comenzaron aquellos huesos a llenarse de carne. Y el Señor le dio vida a esta mujer que hoy está aquí de frente. Y yo, a pesar de que después de ahí tuve algunos tropiezos en mi vida, porque he sido perfectamente imperfecta, pero el Señor ha sido tan y tan bueno conmigo. Y justo como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Cuando decidí, porque hablabas ahorita de cuando se decide por Dios. Uh-huh. La palabra está ahí, sembrada, pero nosotros tenemos que decidir tomarla o dejarla. Y cuando realmente, recuerdo que llegué a la casa La Senda Antigua a mis 21 años,
y ya tengo 42 para la gloria del Señor. Y hay gente que dirá, pero no digas tu edad, que eso no se dice, pero yo lo digo porque yo el lo Señor digo, me feliz de levantó la vida, exacto. y me dio vida. Amén. Entonces yo llegué a esta casa porque mira cómo yo llego. Yo llegué a mis 21 físicamente, pero llegué desde que era una adolescente. Porque adolescente un día, preadolescente, yo estoy en la casa de una amiga de mi mamá que evangelizaban donde vivíamos, y yo veo, ella está viendo un programa y mi mamá le dice, mire, ¿qué tú ves? Estoy viendo a la pastora Wanda Rolón. Y yo me senté frente al televisor y yo le dije a mami, un día ella va a ser mi pastora. Y a los 21 años el Señor me trae a esta casa. Profetizó. Lo dije y el Señor lo cumplió. Amén. Llegó a esta casa, fui restaurada en esta casa, fui libertada por el Señor en esta casa. Amén. De muchas áreas de mi vida, incluida la falta de estima, la falta de perdón propio, la falta de amor hacia mi papá, porque sentía un odio profundo hacia mi papá. Mi papá era para mi corazón era mi peor enemigo. El Señor cambió tu corazón. Lo cambió por completo, porque ahora entonces comienzo a ver a mi papá como una víctima también de lo que fue su niñez. Santo. Y comencé no a pasarle aquella factura que yo le pasaba, ¿verdad? Mi papá biológico, quiero volver a hacer el señalamiento, a no pasarle la factura que le pasaba en un momento dado del por qué él no me amaba, por qué no me prestaba atención, por qué con mis hermanas sí, conmigo no. Entonces el Señor comienza, no puedo decir que fue de un día para otro. Llevo 21 años en la senda y todavía el Señor está trabajando conmigo. Y seguirá. Y seguirá. Estamos en la mesa de trabajo. Amén. Y pues ya no estoy negada a hablar el evangelio. Ya ahora he tenido que aceptarlo, porque esto es o lo aceptas o lo aceptas. Ajá. Yo cuando empecé la universidad quería hacerme química. Y la única razón era porque yo decía, Señor, yo no quiero trabajar con gente, yo no quiero hablar con nadie, yo me envía a otro siempre, acuérdate, a mí déjame escondida. Y al final del camino el Señor me lleva primero estudié trabajadora social y luego hice mi maestría en recursos humanos, y por la gracia del Señor hoy dirijo un grupo entero en una compañía de recursos humanos. Trabajando con gente. Trabajando con gente, aconsejando gente, dándole palabra a gente, orando por gente, aún en lugares donde yo no imaginaba. Así que, aunque me ves calladita a veces por ahí, y lo soy en muchas ocasiones, pero cuando el Señor abre mi boca, es el Señor. Tengo una hermana en Cristo que ella dice, porque tú no te mandas. Si el Señor nos llamó, ¿verdad? Tenemos un llamado para este 2024, ya la Biblia registra los hermanos que vivieron para aquella época. Nosotros estamos en el 2024 y si Dios nos llamó, es como ella dice, y a mí me da gracia cada vez que ella lo menciona, porque ella lo dice con certeza. Sí, con esa certeza, con ese denuedo, porque tú no te mandas, y así mismo a ti que nos estás viendo, usted no se manda. Nosotros tenemos al que nos llama, y a la larga o a la corta, lo que Él predestinó se va a cumplir. Y aquí, ¿verdad? Estamos disfrutando de ese testimonio tuyo. Me llama mucho la atención ese momento de cuando le entregas al Señor tu corazón y el Señor comienza a trabajar. Y dijiste algo que me impacta, porque yo lo viví, lo comparto contigo y con los televidentes. Y es que mi mamá me bota de mi casa a los 18 años, ¿verdad? Ya los televidentes, muchos de ellos saben. Pero yo comencé a preguntarme por qué ellos eran de esa manera. Y yo tomé la decisión, ¿verdad?, dirigida por el Señor, de preguntarle quiénes eran mis abuelos, quiénes eran mis tatarabuelos, para saber por qué ellos eran así. Entonces, cuando mencionan lo de tu papá, que te das a la tarea, obviamente él tiene esa conducta porque él no conoce a Dios, fue marcado, por ende él no va a dar lo que no vivió. Pero es bonito porque entonces ahora está vivo, yo te pregunto. Sí, por la gracia del Señor está vivo. Ahora él puede recibir el amor de Jesús a través de ti. Sí, no tenemos una relación bien cercana, pero el Espíritu Santo es tan maravilloso. Amén. Que da testimonio de nosotros, como justo dice la palabra.
Y de hecho, ayer justamente subí una foto en una ocasión que tuve la bendición de predicar en el tabernáculo y él fue de los primeros que me escribió. O sea que aún la foto le estaba ministrando. Amén. Y yo doy gloria al Señor. No sabemos de qué manera Dios lo va a hacer, pero estamos seguros que Dios lo hace. Claro. No hay otra fórmula, solamente Cristo. Cristo. Caroline, personas, no importando la edad, jóvenes, ¿verdad? A ti te afectó en aquel momento, a los 13 años, aquella condición tan terrible. Pero jóvenes o adultos que están en cualquier condición de salud, a pesar de que tú estabas en una idolatría y demás, siempre la semilla ya estaba allí. Sí. Yo sé que dentro de tu desesperación, ¿verdad? Yo asumo de que si, Señor, no despierto, por lo menos perdóname, me quiero ir contigo. Esas personas que están en esa desesperación, ¿qué le tendrías que decir? Cristo. No hay un nombre que sea sobre todo nombre que el nombre de Cristo. Si el médico te dijo que este es tu final, eso lo escribió y lo determinó el médico, pero Cristo desde la eternidad ya escribió tu historia. Díselo ahí a las naciones. Cristo escribió tu historia. Si el médico te dijo que hasta aquí se acabó, los de repente de Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Y yo cuando me hablan de enfermedad, ¿sabes qué yo digo? Nah, así digo. Y no una falta de respeto, sino que digo, no. Yo he conocido el sanador en mi vida. Y un milagro llama a otro milagro. Amén. Y si tú necesitas un milagro, yo te pido en esta hora que tú llames a los números que han de aparecer en pantalla y que tú le creas a Dios con todas tus fuerzas porque algo Dios tiene para darte. Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Y de Dios basta solo una palabra. Con una palabra Él creó los cielos y creó la tierra y creó todo lo que en ellos hay. Y si Él dice que vas a ser libre, vas a ser libre. Y si Él dijo que eres sano en su nombre, serás sano en su nombre. Si Él dice que vienen nuevos tiempos, vendrán nuevos tiempos para tu vida. Solamente basta creer. Solo necesitas una palabra y será hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eso me gusta porque el Señor siempre nos sorprende. Amén. Él está presto. A mí me gusta mucho cuando aquel hombre leproso le sale al encuentro a Jesús, en Mateo 8 estoy, y sale de repente porque él reconocía que Jesús era el que cargaba el poder de Dios, el Espíritu Santo estaba allí, el Espíritu Santo es el que sana el poder creativo, como bien estaba diciendo Caroline en esta hora, y es el mismo que te va a sanar a ti si solo puedes creer. El leproso le sale al encuentro y Jesús le dijo, pero ¿y tú? Y él le dijo, ¿quieres sanarme? Él le pregunta, ¿quieres sanarme? Y Jesús le dijo, quiero. Dice la palabra que tan pronto lo tocó, fue sano. Amén. El Dios de milagros, el Dios de repentes. Un día como hoy, tu vida puede ser transformada, radical, y la gente va a quedar atónita. Amén. Así tuvieron que haber quedado tus familiares, 42 libras. Definitivamente. Aún yo todavía lo cuento y veo las fotos y digo, wow, Señor, yo era para morir hace mucho tiempo. Santo. A los 13 años. No se hubiera escrito todos estos años los que faltan en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y dijiste algo que me impactó mucho, Migdalia. Hablaste del leproso. Me llevaste rápidamente a cuando el endemoniado gadareno, cuando vamos a los evangelios, Mateos habla de un endemoniado, pero Marcos nos revela que habían dos. Y la diferencia entre el uno y el otro, yo le preguntaba al Señor, ¿pero cuál fue la diferencia? Y cuando el Señor vuelve y me dice, lee nuevamente. Y cuando vuelvo y leo, es que sí, cierto, habían dos, pero solo uno decidió llegar a los pies de Cristo. Así que la decisión está en nuestras manos. Amén. De seguir como estás o de llegar al encuentro de tu Cristo. Porque el Señor siempre está dispuesto. Él está presto. El Espíritu está presto. Eso siempre. Es lo mejor que Él tiene, que Él quiere. Él quiere. Y la pregunta es esa. Hoy tú quieres ser sano. Hoy tú quieres ser salvo. Hoy tú quieres que tu vida sea transformada radical. Una vez Él la haga, tenemos que ser como aquel único leproso de los 10, uno solo viró. Agradecido. Sí. Yo estoy segura que aquel fue el único que se salvó. Pero los demás
darán cuenta en su momento, pero usted hoy el Señor le dice, lo voy a hacer contigo y con tu familia. Caroline, el tiempo se nos ha agotado. Qué pena. Gracias por habernos acompañado. Óigame, usted no se retire, vamos ahora y disfrute a la palabra de bendición. Será hasta la próxima. Bendiciones, es la pastora Wanda López por aquí para traerte una bendición, una semilla de fe para tu vida. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué bueno que nosotros podamos creerle a Dios en medio de las peores circunstancias que estamos viviendo. La convicción es la seguridad. Nosotros tener la plena confianza de que Dios lo va a hacer. No sé por qué puedas estar pasando en tu vida o que esté trayendo a tu vida pensamientos diferentes, contrarios a la palabra de confianza y seguridad. Hoy el Señor te dice en esta tarde, mantente confiado, ten la certeza, la convicción, esperanza contra esperanza hasta llegar a ser, sabiendo que Dios tiene un plan para ti y para tu vida. Recuerda y llévate esta palabra, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque Él te ha llamado para cosas grandes y cumplirá su propósito en ti. Eres bendecido. Bendiciones. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cristo Ahora Veo Café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. Óigame, definitivamente Dios extendió la mano a favor de Caroline. Asimismo, hoy lo hace contigo. Solamente cree porque Él está dispuesto a hacerlo. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.